Bueno, tal como hemos venido desarrollando los textos hasta ahora, hoy nos corresponde hablar del amigo Lucas, ¿verdad? Y lo primero que tendríamos que responder, si Lucas y Hechos de los Apóstoles realmente, ¿verdad?, obedecen a un mismo autor, porque eso es lo que nos han dicho siempre, ¿verdad? Que estamos hablando de una realidad en la que, déjenme ver si está grabando, disculpen, que me pareció de repente que se había perdido, no, está perfecto. Bueno, Todo está grabando, profesor. sí, está grabando, sí. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, entonces, si acaso realmente eran parte de una misma realidad. Porque desde el siglo XIX ha habido confrontaciones al respecto y es evidente que algunos autores decían, pero realmente se trata de la misma persona. Si es así, ¿por qué está separado en dos obras? ¿Por qué no lo dejaron como, o sea, como quien dice, como un todo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, la mayor parte de los autores están de acuerdo en que en efecto se trata del mismo autor. ¿Por qué? Porque tienen un mismo estilo, un mismo lenguaje, una misma teología, por supuesto, los mismos destinatarios y la misma problemática, una problemática que vamos a desarrollar a lo largo de esta tarde. Entonces, es un bloque gigantesco de casi 40.000 palabras, ¿verdad? O sea que es un instrumento literario muy ambicioso. De paso, es el mejor griego del Nuevo Testamento. Fíjense que básicamente Lucas utiliza todos los tiempos verbales, incluso hasta los compuestos, que Marco, ni hablar, Marco es un griego muy sencillo, Mateo es un poco más estructurado, pero no tanto como Lucas, ¿verdad? Entonces, básicamente podríamos decir que una característica de Lucas es que él divide la historia, si se quiere, en tres partes: el tiempo de Israel, el tiempo de Jesús, que es lo que corresponde al Evangelio, y el tiempo de la iglesia, que sería la parte que está presente en los hechos. Es bastante posible que al comienzo haya sido una sola obra, pero que por razones pedagógicas, básicamente, se haya dividido la obra en dos partes. Me gustaría que viéramos el final del Evangelio de Lucas 24, 49. Y por otra parte, Hechos 1:6. 24:49, profe. Exactamente. ¿Qué Y dice yo, ahí? Ajá. 24:49. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Correcto. Ahora salta al 1:6 de Hechos. Al 1:6 de Hechos. Ajá. No olvides lo que acabas de leer. Ok. Roma, Corintios, Gálatas. Ah, uy, se me perdió Hechos. Después de Juan. Hechos, aquí Sí. está, 1:6. Ajá. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Y Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Bueno, leíste un poquito más en la cuenta, pero no importa. Okay. Lo que quería resaltar es que si esta obra hubiera estado pegada desde el comienzo, en el versículo 24:49 que tú leíste y lo enlazas con el 1:6, es como que si la conversación continúa, Claro, hasta que el poder ¿ves? viene del cielo. Ajá, Es pero correcto. al momento de separar las obras, ¿qué hicieron? Le agregaron un epílogo a Lucas con los versículos 50 a 53, ¿verdad? Y un comienzo a los hechos con los primeros 5 versículos del capítulo 1.
Después léanlo con calma para que se den cuenta que ese es un agregado con finalidad pedagógica, solamente con la intencionalidad de poder separar las obras. De hecho, fíjense que la obra comienza en el templo de Jerusalén y termina en Roma, en una casa con la predicación del reino de Dios realizada por Pablo, ¿verdad? Recordemos que empieza en el templo con Zacarías, ¿no? Así empieza la obra de Lucas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué podemos nosotros entonces decir al respecto de esta obra? Primero, que los textos evidentemente fueron escritos en griego, con dos tipos de textos. Uno que recibió el nombre de alejandrino, porque fue redactado en Alejandría, y el otro antioqueño, o llamado también occidental, ¿verdad? Entonces, y vamos a encontrar que papiros importantísimos lo contienen, así como los manuscritos sinaíticos y vaticanos, ¿verdad? Se caracterizan estos últimos porque se observan algunas adiciones, ¿verdad? Y cambios que van explicando el texto. Por su parte, el texto de los hechos está representado en papiros importantísimos, los mismos de Lucas, P45, P74, y por supuesto en manuscritos como el Sinaítico y el Vaticano, que son, si se quiere, los más importantes. Entonces, incluso la Vetus Latina también lo presenta, este texto como parte de los documentos antiguos, ¿verdad? Que lo contienen. En un 10% es un poco más largo el texto alejandrino y ofrece algunos textos litúrgicos y algunos episodios, vamos a decir, un poquito como pintorescos. Recuerden que en la medida que la redacción de un texto se aleja más desde el siglo I en adelante, va teniendo más agregados u omisiones, ¿verdad? En cambio, en cuanto a su estructura, estamos hablando de que ambas obras son eminentemente narrativas sin ser historiografía, porque de alguna manera van marcando distintas partes de una misma historia. Entonces, de hecho, ¿verdad? En la segunda parte se intenta de alguna manera resumir la primera para fundamentar precisamente su continuidad. O sea, de alguna manera enlazar al Jesús histórico con la comunidad cristiana primitiva. ¿Cómo nosotros vamos a grosso modo dividir el Evangelio? Bueno, primero en un prólogo, posteriormente en los relatos de la infancia y muy posteriormente la misión, que al igual que los otros dos sinópticos, presenta el mismo esquema: la predicación en Galilea, el camino a Jerusalén, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor en Jerusalén. En cambio, los hechos, de alguna manera, nos van presentando otro esquema. Primero, lo que es la presencia de la iglesia en Jerusalén y en toda Judea, y posteriormente la iglesia en el mundo ya fuera de las fronteras de Israel, ¿verdad? Entonces, el contenido, siendo sinóptico, es muy semejante al de Mateo y de Marcos, y se presenta en forma bastante parecida. Pero en su prólogo encontramos un modelo de tradición apostólica y me gustaría, Ricardo, que lo leas. Prólogos son los primeros 4 versículos. Ya voy. El prólogo. Muchos han, De, ajá, muchos han emprendido la tarea de escribir la historia de los hechos que Dios ha llevado a cabo entre nosotros, según nos la transmitieron quienes desde el comienzo fueron testigos presenciales y después recibieron el encargo de anunciar el mensaje. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado desde el principio y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas ordenadamente para que conozcas bien la verdad de los que te han enseñado. así es. Fíjense que ¿Cierto? en ese prólogo, de alguna manera, Lucas resume
todo lo que hemos venido hablando desde el comienzo, que vamos a decir que la historia comienza con una tradición oral que se va concretando hasta que tiene palabra escrita en su totalidad. Fíjense que aquí se habla en forma implícita de Jesús, los acontecimientos que han sucedido, ¿verdad? A partir de quién se enteran ellos, de los testigos oculares, aquellos que vivieron con Jesús, aquellos que lo acompañaron, aquellos que podían haber sido testigos de muchos de los acontecimientos vividos por Jesús durante su vida pública. Por otra parte, dicen, muchos han tratado de resumir todo esto, yo también, pero él se presenta como un historiador, como quien escribe ordenadamente una serie de tradiciones escritas. ¿Y a quién la dedica? Es el único evangelio con un destinatario, Teófilo, que por cierto era un nombre bastante común, sobre todo en el mundo griego durante el siglo I, y que podríamos traducir como amigo de Dios, Teo Dios, Filo amigo. Pero si hacemos una lectura simbólica del mismo, podríamos nosotros ser los teófilos y teófilas del siglo XXI, quienes seguimos escuchando este mensaje y como discípulos de Jesús tenemos la obligación de ponerlo en práctica. También lo hemos recibido de aquellos testigos, porque es precisamente de su pluma que finalmente tenemos el Evangelio en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, comparado con Marco, hay una coincidencia sustancial de contenido y secuencia de los hechos. Lucas trata de expresarlo, si se quiere, de la misma forma que en su momento lo hizo Marco, con varias interpolaciones, porque recordemos que Lucas, al igual que Mateo, también incluye en su evangelio parte de la fuente Q y las investigaciones que por su cuenta hizo por sí mismo. Lo cierto es que en el evangelio vamos a encontrar por lo menos 146 unidades narrativas. Igualmente, en los Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar 86 relatos. Y como les digo, es una obra monumental que prácticamente nos regala unas 40.000 palabras en su totalidad. En cuanto al símbolo que lo caracteriza, es el toro. Y más allá de eso tenemos, ¿verdad? En cuanto a la lengua y el estilo, ya lo dijimos, que es el griego más bonito, más cuidado del Nuevo Testamento y por ende el más difícil de traducir también, porque él tiene preferencia por los verbos compuestos y de alguna manera, al utilizar todos los tiempos verbales, va a sustituir, ¿se acuerdan del presente histórico que hablábamos en Marcos? Él sustituye, ¿verdad? El presente histórico por el aoristo, que es otra de las formas verbales del griego, ¿verdad? Entonces, aun cuando eso le lleva a cometer algunos errores. El caso es que em, él traduce de tal forma, y por eso se dice que es un escritor, porque él llega en algunos momentos a expresar los rasgos psicológicos de los personajes. Por ejemplo, en el caso de la transfiguración, la manera como Lucas se expresa pareciera como que si hubiera sido un testigo en primera fila viendo los acontecimientos, o la oración en el huerto, donde va transmitiendo la angustia o el combate interno que sufre nuestro Señor ante la inminencia de su muerte, ¿verdad? Entonces, lo cierto es que ambas obras, ya lo hemos dicho, conforman una unidad. Entonces, vamos a tener, evidentemente, dos prólogos. La infancia, básicamente, vamos nosotros a tener, y es interesante, el prólogo, ya lo acaba de leer Ricardo, un prólogo teológico. En ese prólogo teológico, de alguna manera, se nos va a presentar lo que es la infancia y la anunciación, y siempre lo va a presentar curiosamente como un tríptico.
Lucas tiene una característica y él siempre presenta los personajes en pares. ¿Recuerdan, bueno, Jesús con Juan Bautista? Al mismo tiempo que se está dando la anunciación a Zacarías, se está dando la anunciación, bueno, el anuncio a Zacarías, la anunciación a la Virgen Santísima. Cuando habla del fariseo y el publicano, de Lázaro y Epulón, siempre busca contrastar dos personajes como un díptico. Esa es una característica también literaria del Evangelio de Lucas. Entonces, de alguna manera, básicamente otra característica, ya lo dijimos también, es que Lucas establece su obra básicamente hablando de tres partes bien señaladas entre sí. El tiempo de Israel, el tiempo de Jesús, que se encuentra en los evangelios, y el tiempo de la iglesia expresado en los hechos. Y hay a lo largo de su evangelio una serie de palabras como estructurantes de su relato, como es apostolado, camino, profetismo, palabra, padre, espíritu. Este se considera muchas veces el evangelio del espíritu. No es que los demás no lo sean, pero es la cantidad de veces que es mencionado el Espíritu Santo a lo largo del mes. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? Que luego de los relatos de la infancia, vamos a tener una presentación introductoria que abarca la actividad de Juan Bautista, la unción de Jesús en el Evangelio y el episodio de las tentaciones que tiene mucha semejanza con el de Mateo, ¿verdad? Entonces, capítulo 4 en adelante, vamos a tener lo que fue la actividad en Galilea. Y él comienza precisamente a ser definido como un profeta que es rechazado en su tierra. Recordemos que en el capítulo 4 vamos a encontrar aquel episodio en que él va a la sinagoga de Nazaret, toma el rollo del profeta Isaías y dice que bueno, que eso ya está cumpliendo. Entonces, y el primer lugar donde Jesús comienza su predicación es precisamente allí, en la sinagoga. En esta primera etapa vamos a tener que hace llamado a los discípulos, que empieza a presentarnos las parábolas como señales del reino que él viene a invitar, porque más que establecer, en una invitación que nos hace para que seamos capaces también nosotros de construir ese reino junto con él. Entonces, de alguna manera, esta parte concluye con la actividad en Galilea, la segunda parte, con una semejanza, vamos a decir, casi fotográfica a lo que nos presenta Marcos y Mateo, con algunos textos, por supuesto, algunas curaciones o algunos episodios concretos que son propios de él. Vamos a encontrar el camino a Jerusalén, que va siendo presentado por Jesús a sus discípulos eminentemente como un camino misionero, como un camino de oración, pero al mismo tiempo es un camino estrecho, porque no todos son capaces de afrontarlo. Es un camino de renuncia, porque hay que muchas veces renunciar a lo que nos gusta para ser capaces de seguir a Jesús. Y por supuesto, requiere una actitud de constante conversión, ¿verdad? Finalmente, la tercera parte, que es la actividad de Jesús en Jerusalén, tiene las mismas características, si se quiere, que vamos a encontrar en los otros textos. La llegada, la actividad en el templo que tuvo Jesús, la Eucaristía, que es presentada como que se da el Día de los Ácimos, y siguiendo la tradición sinóptica, los relatos de cuando Jesús es aprendido, juzgado, torturado, asesinado y finalmente resucita. Este es un poco la división que tenemos del Evangelio de Lucas. Ay, me acuerdo que me había dicho alguno de ustedes que tratara de poner esto en grande. Eh, y entonces, con respecto a los hechos de los apóstoles, quizás podemos también decir lo mismo. Tiene una primera parte que va hasta el capítulo 12, 25, que prácticamente la actividad se va dando dentro de las fronteras de Israel,
hay un prólogo de ambas obras que ya acabamos de leer precisamente y que trata de resumir lo que Jesús hizo y dijo. Allí está incluido el testimonio de quienes lo siguieron, y por supuesto la presencia del Espíritu Santo en el relato de Pentecostés, y del 8:4 en adelante empieza a darse la expansión de la fe fuera de Jerusalén. Tenemos el relato del etíope, tenemos el relato del funcionario romano, que Pedro bautiza y a toda su familia a través de un sueño que le viene donde de alguna manera se siente interpelado a no dejar nadie fuera del Evangelio. Y después la segunda parte, que es el testimonio en el mundo entero, vamos como dos personajes importantísimos que son Pablo y Bernabé llevan el Evangelio fuera de las fronteras de Israel. Se da los viajes misioneros de Pablo y de alguna manera toca distintas ciudades a la vez que forma comunidades. Incluso en ese interín, sus, sus escritos se presentan precisamente en esta etapa. Recordemos que el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses en el año 51. Entonces, esto básicamente es lo que vamos a encontrar en este texto. Ahora, decíamos que la obra lucana es eminentemente narrativa, pero al mismo tiempo decimos que denota elementos históricos por un lado y teológicos por el otro. O sea que es una historia, es un contenido histórico-teológico, para ser más correcta, donde hace una serie de citas temporales y espaciales que de alguna manera son causa y efecto de los episodios que vas narrando a lo largo de su obra. Utiliza también desde el punto de vista lingüístico numerosos sumarios y resúmenes, evidentemente con finalidad catequética, ¿verdad? Y hace de alguna manera o trata de hacer entrar en su proyecto teológico un personaje importantísimo que es Dios mismo, desencadenando una estructura histórica que se realiza en presente con la fuerza del espíritu, y que el otro personaje importante, así lo denota Lucas, es Jesús, evidentemente, de quien presenta su vida, sus luchas, sus desencantos, por decirlo así, sus preocupaciones y por supuesto su agonía. Fíjense que este es el único evangelista que habla de la agonía de Jesús. Lo vamos a ver en el relato de Getsemaní, donde de paso dice que es el único que de la angustia tan grande que estaba sufriendo en ese momento, transpira sangre. En vez de sudor, transpira sangre. Entonces, ahí, por supuesto, en la lectura de todos los hechos de los apóstoles y el Evangelio, un lector implícito que somos unos, uno de nosotros, porque habla con mucha frecuencia de la pobreza, habla con mucha frecuencia del perdón, y de alguna manera trata de señalar la importancia de volver sobre los pasos de Jesús. Y esa es la finalidad del relato de Maús. Ellos van desencantados fuera de las fronteras de Jerusalén para contar que, bueno, ya se nos fue Jesús, lo mataron, ya qué vamos a hacer. Entonces, el hecho de encontrarse con el resucitado hace que ellos se devuelvan y vuelvan nuevamente a recorrer los pasos de Jesús. Entonces, todos estos elementos históricos, porque hay mucho de historia en los hechos, son presentados como una historia de salvación en la que tiene un personaje importantísimo y principal, que es Dios, el cual desencadena la encarnación de ese Dios en la historia, en Jesucristo, a través del sí de María, ¿verdad? Pero que es a lo largo de todo el Evangelio
la fuerza del Espíritu quien lleva a feliz término todo este proceso. O sea, podríamos decir entonces que Lucas lo que propone es una monografía histórica, por darle algún nombre. Eso sería en cuanto a la parte literaria, pero veamos un poco las claves de interpretación de este evangelio, a la vez, ¿verdad? Algunos detalles interesantes. La historia en tres etapas, al igual que Marcos y al igual que Mateo, es una geografía teológica, pero la particularidad de Lucas es que él señala el camino, básicamente. Recordemos que para los sinópticos, la geografía no es una mera geografía, sino que tiene un componente teológico importantísimo, donde la presencia del Espíritu está allí de principio a fin y donde se destaca el papel de algunas mujeres como protagonistas, algunas de las cuales, si bien son mencionadas en los evangelios sinópticos, aquí pareciera que tienen como un realce especial, empezando por nuestra Madre, la Santísima Virgen. El manuscrito más antiguo es de los papiros Bobner, que nos presenta el capítulo 24 de los discípulos de Maús, aun cuando no está completo. Entonces, esto, de alguna manera, hablamos de una historia teológica, ya lo dijimos. Y vamos a ver o entrar en un terreno que en verdad es importantísimo, que es deslastrar cuál fue el contexto histórico de Lucas. En primer lugar, tendríamos que decir, si él escribe para una comunidad de gente con mentalidad griega, la mayoría de ellos tiene que haber venido del paganismo, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que fue un grupo muy heterogéneo, no solamente en la proveniencia cada uno de ellos donde viene, sino también en los oficios, desde su punto de vista en la estructura social. Porque así como entraron hombres sin instrucción ni cultura, pescadores, publicanos, mujeres ricas, ¿verdad? Que de alguna manera, y hasta algunos celotes, también vamos a incorporar en esta comunidad sacerdotes, fariseos, hombres cultos e instruidos, personas pudientes, judíos y griegos sin distinción, también comerciantes, pero también las masas del pueblo. Por eso el énfasis que hace Lucas en la necesidad de no pasar de lado ni hacer caso omiso a la presencia de los pobres, porque estamos ante una comunidad que está en capacidad de ayudar a los más pequeños. ¿Verdad? Fíjense que cuando Pablo llega a Corinto, y estamos hablando del capítulo 18 de los Hechos, que se quedó allí un año, primero trató de ir a la sinagoga, pero sobre todo hacia los cargueros del puerto, hacia la gente humilde, ¿verdad? De hecho, dice algo así, miren quienes han sido llamados, no hay muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Algo así dice en la primera de Corinto el apóstol Pablo. Entonces, este universalismo, de alguna manera, está clarísimo desde el comienzo. Eso está allí. Entonces, rompe de cierta manera con la inclinación al gueto, ¿verdad? Que digamos que la comunidad cristiana primitiva está circunscrita a Judea, fue más local, más encerrada, pero aquí estamos abiertos completamente a todo el universo. Y es lo que ayuda a entender cómo una comunidad de pobres y de gente sencilla fue capaz de transformar su ambiente y hasta su mundo, porque a esta comunidad o este tipo de comunidades evangélicas del siglo primero es quienes le debemos que todavía después de 21 siglos nosotros sigamos proclamando el mismo mensaje. Fíjense que, de hecho, recordemos que los primeros discípulos no creían estar ante una nueva religión.
sino que el Mesías que había sido esperado por ellos había llegado por sí, porque para ellos esto no implica una negación del judaísmo, sino una proyección del mismo. Estaban como conscientes de que la era mesiánica había llegado finalmente. Incluso Pablo nos dice más de una oportunidad, por la esperanza de Israel estoy atado a esta cadena, ¿verdad? Entonces, de hecho, los discípulos seguían guardando el sábado, seguían circuncidándose, seguían yendo al templo a rendir el culto, ¿verdad? Sobre todo, y el primer día de la semana, domingo, que era el día de la resurrección, se reunían a partir del pan. Esa es una herencia hermosísima que nos dejaron de allí. Pero entonces, ¿qué pasa? Todos los relatos o todo lo que de alguna manera compartían se centraba en la pasión, en la muerte y en la resurrección, que es lo que tenían como más fresquito, ¿verdad? No estaban conscientes de que había comenzado una nueva era. Solamente más tarde, ¿verdad? Cuando ellos toman conciencia de que eso es así, se seguía celebrando la fracción del pan, pero recordemos que después del desastre del año 70, y este evangelio es contemporáneo al de Mateo, hacia el año, más del año 80, aproximadamente hacia el 85, entonces tenemos, ¿verdad? Que los primeros discípulos trataban de ayunar 2 días a la semana, los discípulos trataban de seguir la misma costumbre, básicamente ayunar miércoles y viernes, en una comunidad cuyos dirigentes eran los 12, ¿verdad? Entonces, pero Pedro y Juan eran los principales. Entonces, al menos sobre ellos se, se centra la atención, a pesar que en los hechos de los apóstoles se destaca mucho el papel de Santiago, llamado así como hermano del Señor, que fue digamos que el tercer pilar de Jerusalén. Y todo esto hasta que arreció la persecución. Sabemos que empieza, si se quiere, con Nerón cuando le echó la culpa del incendio de Roma a los cristianos, y de allí en adelante hubo muchos emperadores que persiguieron a los cristianos en un primer momento, porque ya al separarse abiertamente del judaísmo, ya no era una religión permitida como era para el Imperio Romano el judaísmo, sino que empezó el cristianismo a ser considerado superstición. Entonces, sabemos que algunos emperadores la tomaron abiertamente con los cristianos, y sabemos que aproximadamente, creo que hasta el año 39, del hermano del Señor muere, justiciado precisamente por su fe. Y en una época en que el nacionalismo judío estaba en plena ebullición, ¿verdad? Entonces vamos viendo, ¿verdad? Que de alguna manera hay una separación marcante en todo esto. Entonces, ¿qué podemos entonces nosotros decir que, cuál es el marco de esta comunidad? O sea, ¿cómo entender y en qué medio se mueve esta comunidad? Bueno, inicialmente es un medio judío, eso está clarito. La comunidad de amigos de Jesús empieza por ser una secta judía que se reunían en las casas, pero que poco a poco se va bebiendo al universalismo, y al abrirse ese universalismo termina siendo rechazado por el judaísmo. Entonces, de alguna manera, Lucas nos muestra a lo largo de su obra, y de algún modo cuando expresa que el Evangelio va a llegar hasta los confines de la tierra, y se considera como tal la llegada de Pablo a Roma, porque era, digamos, lo máximo, el culmen del mundo conocido para ese entonces. Entonces, tenemos, ¿verdad? Varias características que va señalando a lo largo de su obra el evangelista Lucas. Primero, Jesús predica en la ciudad. La ciudad es el lugar de su acción apostólica, pero en ella lo hace en 3 lugares principales. Lo hemos visto a lo largo de todos los sinópticos. En las casas, lugar de la vida privada; en la sinagoga, lugar de oración;
y en la puerta de la ciudad donde se daba, si se quiere, la vida pública. Entonces, los exégetas hablan con mucha frecuencia de lo que se conoce como el urbanismo de Lucas, ¿verdad? La palabra polis, que es ciudad, aparece 38 veces en el Evangelio, en los Evangelios en general, pero de las 38, 29 son de Lucas. O sea, que para Lucas este es un dato importante, ¿verdad? La palabra aldea con E, aparece 12 veces. Y en los hechos igual, aparece la palabra ciudad 43 veces. Entonces, de alguna manera para Lucas, que se mueve en un medio urbano, para él es importante que el evangelio llegue a la ciudad. Por eso, el Jerusalén, Antioquía, ciertas ciudades se vuelven como los focos en los que es necesario testimoniar a Jesús. Pero tenemos que tomar en cuenta que en la medida que la comunidad de creyentes va creciendo, ¿verdad? Su medio de acción se fue ampliando a los gentiles y en medio de ellos, porque ya la diáspora para este momento es una realidad y muchos, incluso judíos, provenientes del judaísmo, habían salido fuera de las fronteras de Jerusalén y de Judea. Entonces, de alguna manera, con esa diáspora vino necesariamente el universalismo. Pero abrirse a los gentiles no fue fácil y costó muchísimo a la comunidad de creyentes, porque recordemos el primer concilio de nuestra iglesia, que lo vamos a encontrar en los Hechos de los Apóstoles 15, donde se pretendía que todos aquellos que se convirtieran al cristianismo tenían que circuncidarse, aparte del bautismo, tenían que circuncidarse y pasar por todos aquellos pasos que pasaban los cristianos provenientes del judaísmo. Y vamos a encontrar una serie de textos, ¿verdad? En los que hay discusión al respecto, no solamente con respecto a la circuncisión, sino también con respecto a las comidas, porque había una serie de comidas que para los judíos eran comidas, si se quiere, impuras, ¿verdad? Entonces, esto trae como consecuencia que se den situaciones de conflicto en las comunidades. Buenamente fueron, si se quiere, zanjadas en el Concilio de Jerusalén, donde abriéndose finalmente al universalismo, hubo algunas restricciones con respecto a la comida, pero la obligatoriedad, vamos a decirlo así, de abrirse una circuncisión permanente, eso precisamente fue desechado. Incluso tenemos una diatriba, incluso que se va entre Pedro y Pablo, y ahí donde vemos la grandeza de Pedro, que se deja regañar por Pablo, ¿verdad? Cuando le dice, pero ¿será posible, Pedro, que cuando tú estás con los gentiles te comportas como gentil y cuando estás con los judíos te comportas como judío? Entonces le dice, lo lógico es que tú te comportes siempre de la misma forma, de la forma que nos exige el Evangelio. Y como les digo, fue grande la grandeza de Pedro, que evidentemente se dio cuenta de su error, por decirlo así. Entonces, ¿por qué se dieron estos conflictos con los gentiles? Muy sencillo, porque estamos hablando de dos mundos completamente diferentes. El mundo judío, marcado por la fidelidad, si se quiere, mal interpretada a veces a la ley, ¿verdad? Y por una conciencia clara de la acción de Dios en la historia. Y el pueblo gentil, fundamentalmente griegos y romanos, ¿verdad? Cuya cultura dominaba el mundo de entonces. ¿Y por qué se da? Hay una oposición racial y cultural. ¿Por qué? Porque hay dos maneras de ver el mundo para esta gente. Para el griego, podríamos decir, existían los griegos y los bárbaros, ¿sí? Ambos que los dividen la cultura. Ser griego no por nacimiento, sino por educación, ¿verdad? Pero para el judío existen los fieles y los otros, los gentiles. Ambos los divide la ley.
Una persona es judía porque pertenece al pueblo elegido por Dios, aprende la palabra, es fiel a la alianza, ¿verdad? Pero para para ellos, los gentiles no podían permanecer al pueblo. Hoy, parece que esto hubiera quedado atrás, pero hoy todavía hay gente que habla de apellido, de cómo hay países más importantes que otros, a nivel social, ricos y pobres. Todavía en algunos contextos se sigue despreciando al indio, al negro, y a nivel mundial, países desarrollados versus países del tercer mundo. O sea, en cierto modo, esta distinción no ha desaparecido totalmente. Por otro lado, también vemos una oposición social. Tanto judíos como gentiles estaban divididos en libres y esclavos. El hombre libre era el ciudadano, el que tenía derecho a la palabra, al gozo de la ciudadanía y de la libertad para actuar, mientras que el esclavo era el no ciudadano, ¿verdad? Una cosa que de alguna manera algunos autores señalan, pues, porque no puede decidir por sí mismo y que está en manos de sus amos, quienes pueden incluso hacer con ellos lo que les plazca, hasta matarlos. Hoy también hay algunas formas de esclavitud en nuestras sociedades, en la cultura. Quizás hoy los marginados, los analfabetas, los desempleados, hay muchas formas de marginalidad en nuestra época también. Y por otro lado está la posición de los sexos, la idea de que el hombre era superior a la mujer. Creo que fue Aristóteles el que se le ocurrió la buena idea de decir que las mujeres no teníamos alma. ¿Ok? Entonces podemos imaginarnos la mentalidad de la época donde un judío cuando oraba le daba gracias a Dios por no haber sido ni gentil, ni haber sido mujer, ni haber sido esclavo. Entonces, hoy también, a pesar de que no se habla de la distinción de sexo como antes, todavía hay algunos contextos en que la mujer sigue siendo marginada. Por lo menos en el mundo musulmán esto es abiertamente evidente, por decirlo así. Lo cierto es que esta es la comunidad de creyentes, básicamente Lucas trata de resaltar todo esto, quizás de una manera más obvia que lo que en un momento dado pudo expresarlo Mateo. Ahora, algo que todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y quién es el autor de Lucas? Porque nosotros oímos con frecuencia que se trata de un médico que el evangelista Lucas, a pesar de que no fue discípulo directo de Jesús, era médico. Este, podemos decir que este evangelio fue atribuido o a un discípulo de un apóstol, ¿verdad? Pero de alguna manera no hay claridad al respecto. ¿Dónde aparece que sea médico? En la segunda de Timoteo 4:11. ¿Pudieras leerla, Ricardo? Segunda de Timoteo 4:11. Ajá. Solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo, porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. A Tíquico lo mandé a Efeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en casa de Carpo. También los libros y especialmente los pergaminos. Ajá, hasta allí. Voy Hasta a ahí. leer que tengo en mis manos también Colosenses 4:14. Dice, este, 4:14, espérense que se me perdió. Ajá. Lo saludan Lucas, el médico querido, y Dimas. O sea, está la creencia de que Lucas es evidentemente un médico. Pero resulta que la crítica puso muchas objeciones a esta teoría. Entonces, algunos muy serios, ¿ok? Entonces, fíjense, algunos dicen que el autor tiene que haber sido de una escuela paulina, dado que subraya tanto el papel de Pablo en el libro de los Hechos.
Hay una sesión que está en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles que habla de un presunto viaje en el que Lucas y Pablo, en el segundo viaje misionero, como que fue, que habla en forma inclusiva, diciendo nos. Entonces, eso de alguna manera evoca la posibilidad de que haya conocido a Pablo. Pero recordemos un poco en qué año muere Pablo, en qué momento se está escribiendo Lucas. Entonces, en cuanto a la certeza de que sea médico, dicen que el vocabulario de medicina que pueda en un momento aparecer en el texto no es una cosa muy marcada en el área médica, sino que cualquier persona letrada pudiera este, participar pues, de ese conocimiento. Entonces, Combling, a su vez, un autor importante de la teología paulina, dice que el hablar nos, como nos, en forma inclusiva, no quiere decir necesariamente que el que está hablando sea testigo de los acontecimientos. Entonces, de alguna manera, la conclusión cierta que se llega es que no puede haber sido escrito por ningún compañero de Pablo, ¿ok? Porque existen errores históricos que lo demuestran. En primer lugar, en sus cartas, Pablo se presenta siempre a sí mismo como un instrumento débil, ¿verdad? Él muestra que Dios lo escogió sin gusto alguno, ¿verdad? De alguna manera, él prácticamente se llama a sí mismo como aborto. Sin embargo, para Lucas, Pablo es una especie de Superman, un paladín de la justicia, ¿verdad? Entonces, en relación con los viajes de Pablo a Jerusalén, en Gálatas, Pablo afirma que solamente estuvo 2 veces en Jerusalén, ¿verdad? Y dice que después del acontecimiento de Damasco, que fue recibido por los 12 y que después de su estadía en Arabia fue la primera vez que fue. Y dice en Gálatas, y lo que yo digo, así pasó porque yo no miento. Entonces, no es difícil afirmar que Pablo es errado. Los hechos nos cuentan algo distinto. Y entonces tendríamos que ver quién tiene la razón, ¿verdad? ¿Quién? Entonces, todo indica, ¿verdad? Que Pablo tiene la razón y no los hechos, porque probablemente los hechos se basaron en una serie de tradiciones menos seguras, porque los testimonios de Pablo son testimonios directos. Entonces, el llamado segundo viaje de Pablo, según Lucas, fue en la época del emperador Claudio. O sea, Claudio gobernó entre los años 44 y 48. Entonces, Pablo habría venido a Jerusalén con una colecta de la comunidad de Antioquía, pero Pablo niega eso, ¿verdad? Entonces, y explica los dos viajes. Entonces, quizás Hechos quiso, el autor de los Hechos quiso relatar como dos viajes lo que fue uno solo. No sabemos. Entonces, sin embargo, no menciona la gran colecta, ¿verdad? Que tanta importancia se destaca en las cartas de Pablo. Y entonces, aquí se cumple lo que se conoce como el principio de Knox, ¿verdad? Eso se escribe Knox. Ese principio de Knox significa que podemos utilizar los hechos de los apóstoles para completar datos de las cartas de Pablo, pero no para sustituirlos ni darles más valor encima de las cartas, porque las cartas fueron testimonio directo. En cambio, los hechos son fruto de investigaciones, de tradiciones orales que posteriormente se ponen por escrito. Entonces, existen divergencias también, por lo menos en lo que ya mencionamos, el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, ¿verdad? Pedro defendió el ministerio de Pablo y de Bernabé. Sí, sin embargo, la asamblea decidió imponer el llamado decreto que colocaba, vamos a decir así, algunas restricciones a los gentiles, ¿verdad? Entonces, según Pablo, lo único que se impuso aquí fue lo de la circuncisión, no otra cosa, ¿verdad?
Entonces, de hecho, cuando Pablo habla de sí mismo, dice, nosotros iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos para tratar de expresar cómo la marea de ese cristianismo naciente destinado a predicar el evangelio tendría un auditorio acorde precisamente a la fe, a la creencia, a las características de dicho auditorio. Incluso es muy poco probable que Lucas haya conocido realmente a Pablo, sobre todo por la distancia que los separa en el tiempo. Ahora, eso es con relación a lo que vemos escrito de los acontecimientos históricos, pero en cuanto a la teología, también hay cosas marcadas. Los hechos no dicen una sola palabra de temas que para Pablo son importantísimos. Fíjense, por lo menos Pablo toda su vida luchó por ser reconocido como apóstol. Es más, la mayor parte de sus escritos, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo a la comunidad de Antioquía, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, una y otra vez él se menciona como tal. Sin embargo, Lucas, tanto en el Evangelio como en los Hechos, nunca lo denota así. Él reserva el título de apóstol solamente a los dos, ¿verdad? Entonces, otra cosa es que un compañero de Pablo no hubiera podido jamás imaginar un discurso como el que Pablo hizo en Atenas y que le atribuyen los hechos, porque ese es un discurso que obedece más a la teología lucana que a la teología paulina. Entonces, el autor no sabe cuál fue la teología de Pablo, aparentemente. En la antropología, Paulina, el hombre está hundido en el pecado y espera la justificación. Esto, en ninguna parte es mencionada en los hechos de los apóstoles. La justificación por la fe, la libertad frente a la ley, la muerte sacrificial de Jesús en la cruz, pilares del testimonio de Pablo, que un compañero de él muy cercano tendría que conocer porque sí, ¿verdad? Entonces, y sobre todo porque hay que ver que los problemas comunitarios en el momento que Pablo escribe son muy diferentes a los problemas comunitarios cuando le toca escribir a Lucas. Entonces, de alguna manera, Lucas trata de resaltar el vínculo de unidad entre Jesús y los suyos. Pablo va a subir a Jerusalén como Jesús, la presencia de esos dos titanes, por decirlo así, de Pablo y de Pedro, como representantes de dos comunidades diferentes, pero con el mismo sentir evangélico, ¿verdad? En Lucas pareciera que la iglesia nace sin dolores, como de manera muy dulce, ¿verdad? Porque para Lucas las persecuciones vienen del exterior, no son internas, vienen del Sanedrín, de los sacerdotes, pero para Pablo no es así. Incluso este, de alguna manera Pablo menciona una y otra vez, caramba, hago lo que no debo y lo que debo hacer no lo hago. O sea, eso es bastante común en el lenguaje. Entonces, recibamos el libro de los Hechos de los Apóstoles como la perfecta expresión de un movimiento unitario que debe ser que estaban atravesando las iglesias del siglo primero, porque parte de la literatura apócrifa acentúa esta parte también, lo que de alguna manera nos lleva a considerar entonces quién es el autor de los hechos, por dónde vamos y hacia dónde vamos, quién en efecto es el autor de los hechos de los apóstoles. Entonces, es seguro que es un cristiano con una formación griega, que un historiador, si se quiere, con una pluma impecable, un gran viajero, conocedor de la topografía del imperio y de sus instituciones. Incluso es posible que haya sido un antiguo prosélito, ¿verdad? Y sería de la tercera generación. Y para este personaje, para
llamémoslo Lucas, no vamos a quitarle el nombre. Pablo fue su héroe, vamos a decirlo de esa forma, ¿verdad? Y muchos autores sitúan la comunidad de Lucas en Éfeso y probablemente en Antioquía. En eso coincidiría con Mateo. Entonces, de alguna manera, podemos entonces hablar o caer ahora, entonces, ¿cuál es la teología lucana? Que eso es importante resaltar también. Adelante, Isabelita. Profe, pero entonces no queda definido quién es el autor. O sea, si No, es el mismo autor, o sea, ¿hacia qué nos inclinamos más? Porque no, ya con esto queda como abierto. O eso se toma de bueno, los bueno, lo que sí es claro que el autor de los hechos del Evangelio es la misma persona, ¿ok? Eso sí es claro. Por la manera como escriben, lo que hablamos antes, la teología, el estilo, etcétera. Lo que no está claro es nosotros afirmemos, no, el autor del Evangelio es Lucas, que era un médico que acompañó a Pablo, porque esas son las cosas que no están completamente demostradas. Probablemente es de la tercera generación cristiana, no contemporáneo de Pablo, por la manera como escribe, por las cosas que va relatando que se están viviendo en ese momento dentro de la comunidad, donde evidentemente, fíjense, le pongo un ejemplo de lo que es la comunidad de Lucas. Capítulo 15. En el capítulo 15 encontramos tres parábolas que son interesantísimas. La primera de ellas es la del el pastor que va a buscar a la ovejita perdida y deja 99 encerradita. Después tenemos a la mujer de la monedita que busca la moneda dentro de la casa hasta que la consigue. Y después tenemos el padre misericordioso que el hijo más pequeñito le pide su herencia y se va y él queda en casa con el hijo grande, ¿verdad? Lucas señala con mucha frecuencia la importancia de, de compartir, la importancia de ocuparse de los pobres, de los más pequeños. ¿Y por qué hace esto? Porque en su comunidad hay muchos ricos también, aparte de los pobres, y gente bastante heterogénea. Incluso hay, igual que en la comunidad de Mateo, gente que vienen del mundo judío, antiguos fariseos, que llegan a la comunidad cristiana a comportarse de la misma forma que hacían allá y hacen ruido dentro de la comunidad. Entonces, ¿qué nos señala en las ovejas perdidas? El que se va de la comunidad. ¿Qué nos señala la ovejita, perdón, la monedita que encuentra la mujer? El que se pierde dentro de la misma casa. ¿Y qué señala el Padre Misericordioso? Que tanto el hijo que se fue de la casa como el que está dentro, los dos están perdidos. O sea, es de alguna manera una experiencia que él va señalando a lo largo de toda su obra. Pero lo que no podemos afirmar, Isabela, es que estemos hablando concretamente de un personaje llamado Lucas. Por supuesto, esta es una cosa para comentarla aquí porque este es un salón de clases, ¿ok? Pero eso no es que uno va a dar en la catequesis a los niños de primera comunión a explicarles que si la teología de Lucas con la teología porque lo que vamos a hacer es enredar el paquete, ¿no? Pero digamos que en la academia hay que decir las cosas como son. ¿Sí? Adelante, Ricardo. Usted, usted dice en su comunidad, eh, entonces me pregunto, ¿y él tenía un rol dentro de la comunidad? Por ejemplo, en Efeso, él era diácono, dirigía la comunidad de cristianos, o él simplemente veía y anotaba. ¿Cómo se cree que es ese rol? Bueno, mira, recordemos que cuando nosotros damos el nombre a cualquier autor de un texto bíblico, no solamente del Nuevo Testamento, estamos hablando probablemente de una comunidad que reflexiona, quizás no sea una sola persona, sino se va reuniendo una información y quizás el más destacado entre la comunidad, el que tiene mejor pluma, el que es el más educado, recoge todo eso y es el que al final va a tener, digamos, la autoría del texto.
pero es fruto de una reflexión que es comunitaria, es fruto de un camino que se va haciendo en paralelo. Y eso es una realidad no solamente en el Evangelio de Lucas, sino también lo es en los demás. Ya cuando veamos Juan la semana que viene, vamos a darnos cuenta cómo Juan se va separando de todo esto, porque la comunidad juánica se escribe o vive todavía unos años después, donde ahí las persecuciones son más feroces, las circunstancias históricas son más graves. Y entonces todo eso de alguna manera va haciendo que no es solamente el autor de este que nos está escribiendo el Evangelio, sino es fruto de lo que se está viviendo en el entorno del autor. ¿Ve? No sé si eso más o menos responda a lo que estás preguntándome, Ricardo. ¿Sí? Adelante, Sonia. Yo tengo una pregunta. No Ajá. hay evangelio como tal de San Pablo. Solamente se introdujo como válidas sus cartas, pero no se encontraron como tal un escritos que fueran un evangelio, siendo que él es más antiguo que Lucas, inclusive. O Sí, sea, pero recuérdate y que que vivió. ajá, Pablo tuvo un gran problema. O lo amaban o lo odiaban. ¿Sí? Él tuvo la circunstancia de vivir, de venir de un mundo judío donde tenía un papel destacadísimo. Cuando él se va hacia el cristianismo, los judíos no lo quieren por traidor, pero los cristianos tampoco lo querían mucho porque veían con mucha desconfianza que quien nos estaba persiguiendo ayer ahora es el amigo nuestro. ¿Ve? Entonces, eso es una circunstancia que poco a poco, con su comportamiento, con la manera como él fue desarrollando su vida, que de alguna manera fue mostrando un camino diferente. Recuerda que Jesús, que Pablo no puede escribir un evangelio porque Pablo no conoció al Jesús histórico. Pablo conoce al resucitado. La experiencia y el encuentro de él con Jesús es una cristofanía. Ya es con el resucitado. Por eso es que él defiende su título de apóstol, porque él dice que fue el último que tuvo un encuentro con el resucitado, que ya después Jesús no se apareció más. ¿Ve? Entonces, eso para él le da título. Sin embargo, hay hechos de Pablo, hay una serie de apócrifos que tienen el nombre de Pablo. ¿Ok? Ya vamos a ver también, tenemos un encuentro que está destinado a la literatura apócrifa del Nuevo Testamento. Creo que alguien más había levantado la mano, además de Sonia. ¿No está por ahí? ¿Cómo que no? Bueno, decíamos, ¿no? Que cuando nosotros hablamos del contexto teológico de la comunidad lucana, tendríamos que hablar principalmente del camino, porque esa es una característica fundamental de este evangelio. El camino como una realidad englobante y fundante, porque es capaz de englobar a muchísimos personajes que preceden a Jesús en un primer momento, que sería la preparación, como Juan Bautista, como María, que pone, vamos a decir, que se pone en camino, es la mujer que se pone en camino, en Jesús, cuyo caminar prácticamente es el cumplimiento de todo aquello que desde el Antiguo Testamento se va vamos a decir, enfocando, y sobre todo un camino de la paz, un camino de Dios en cuanto al ministerio. Jesús se pone en camino continuamente, de hecho, camina en Galilea, camina hacia Jerusalén. De alguna manera, fíjense que es curioso que al comienzo, a los primeros cristianos no se les llamaba cristianos, se les llamaba seguidores del camino porque así es como se presentaba Jesús, camino, verdad y vida. Entonces, los primeros cristianos eran llamados, es en los Hechos de los Apóstoles, por cierto, 11:26, donde por primera vez se llaman los seguidores de Jesús cristianos, ¿verdad? Y eso fue en Antioquía, ¿verdad? Y por supuesto, ese cumplimiento también de alguna manera tiene que ver con la parucía, que marca como el final de ese camino salvador
en el que Jesús prevalece como Mesías y como Salvador, ¿verdad? Entonces, y la iglesia, en ese camino profético vamos a encontrar también que es un camino de salvación, un camino que es anunciado a todos los seres humanos sin ningún tipo de exclusión, por supuesto, primero a los judíos y después a los gentiles, y el final de ese camino es la parucía, que es el camino donde de alguna manera estamos destinados al reencuentro con el Señor. Entonces, en esas etapas del camino, nosotros vamos a encontrar como ciertas características. Y la primera es que es animado por el Espíritu, como promesa. De alguna manera, cuando nosotros leemos en Lucas 24:49, ustedes van a recibir el Espíritu que yo les he prometido. Un Espíritu que de alguna manera va anunciando un camino de salvación. ¿Salvar de qué? Salvar en primer lugar del mal, de toda situación que amenace, perdón, librar de las tinieblas, librar del pecado, librar de Satanás y de los demonios, del dolor y la enfermedad, de la muerte, porque quien es capaz de encontrarse con Jesús también se encuentra a sí mismo y se ubica en una situación de poder dar salvación a otro, ¿verdad? De ofrecer a otro. De alguna manera, el hecho de vivir la vida como Dios mismo quisiera que la viviéramos. Es un poco el mismo pensamiento, aunque expresado de otra forma, que vamos a observar a lo largo del Antiguo Testamento cuando se habla de ser fieles a la alianza, de ser fieles al camino de Dios, de ser santo, como Dios mismo es santo, como dice Levítico 19:2. Y es una salvación que es radical al mismo tiempo, porque es condición indispensable el ser capaz de reconocernos pecadores, ¿verdad? Cuando nosotros somos tocados en el corazón, de alguna manera, en un camino de conversión que es salvador, que es reconciliador, que es abierto a los demás. Está marcado por ese dinamismo de un Jesús que se acerca a nuestra vida, que nos va señalando la particularidad de tomar el mismo camino que él transitó, estaba buscando la palabra. Entonces, y fíjese que Lucas lo usa de tal manera que utiliza la misma expresión para hablar, por ejemplo, de la salvación o de la curación del tullido, por ejemplo, o la salvación escatológica en general, ¿no? Entonces, y va proponiendo que en ese camino, ¿verdad? Hay unos agentes que son importantísimos. Nuevamente Dios, en primer lugar, Jesús por autonomía, profeta escatológico, el espíritu que acompaña a lo largo de todo el camino evangélico, la palabra, ¿verdad? Porque esa palabra, ¿verdad? Es la que convierte, que es encuentro y es gracia, es de alguna manera reconciliación y sobre todo, recordemos siempre que Jesús es el que abre la puerta a ese encuentro, pero en nosotros como seres humanos está la aceptación o el rechazo. Y evidentemente para esta comunidad que está naciendo la presencia de acudir el acudir al bautismo es de vital importancia porque el bautismo viene a presentarse como la puerta que abre la entrada en la comunidad y donde tanto mujeres como hombres van a tener la entrada en el mundo judío. Solamente los hombres, por la circuncisión, se consideraban parte del pueblo de Dios. Las mujeres solamente en la medida que daban hijos para ese pueblo, ¿verdad? Entonces, el bautismo como considerado como don del Espíritu. Y, y eso es importante. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios? Todos. Por el tinte universalista de este Evangelio, aquí no hay ningún tipo de excepción. Adelante, Luis Miguel. Hola, profe, quería yo Ajá. preguntarle, en la actualidad, este tipo
digamos, de prejuicios, porque al final del día son una especie de prejuicios, se mantienen, por lo menos la comunidad judía sigue manteniendo que los hombres deben circuncidarse y todo ese tipo de cosas. Sí, los hombres judíos se circuncidan porque ese es el bautizo para ellos, si se quiere. O sea, llevándolo en paralelo a nuestra iglesia cristiana, ¿no? Y entonces, y como signo de la presencia, o debemos decir, como signo de la aceptación de esa alianza, ¿verdad? Y al igual que nosotros tenemos la primera comunión, y ellos no tienen el bar mitzvah para los niños cuando ya tienen 12 13 años, que señala el comienzo en que ellos participan en la sinagoga, al igual que los hombres adultos, pero solamente los varones. Sí, la circuncisión sigue siendo válida. Yo, de hecho, tengo jefe judío y yo he ido a más de un bar misma y a más de un brit milá. Sí, sigue siendo válido para ellos, Luis Miguel. Adelante, Briseida. Profesora, ¿se le ha conseguido alguna explicación de por qué el Evangelio de Lucas es el único que tiene prólogo? Bueno, no es el único que tiene prólogo. El Ah, de, había entendido que usted había dicho eso. no, yo No, dije que no, que todos tienen prólogo. Todos tienen como, por ejemplo, el de Marcos es muy corto. Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor, Hijo de Dios. O sea, escueto. Pero imagínate, el prólogo más largo es el de Juan. Vamos a tener tengo- 18, sí, imagínese. 18 versículos del capítulo 1. Eh, sí, no, no, todos tienen su prólogo. Creo que lo leí en una de las literaturas que usted recomendó y que Ujú. inclusive se deduce de allí que se lo había dedicado, bueno, algunos expertos pues han deducido de eso de que se lo había dedicado a una persona, pero al final se determinó que no, que era que claro, a los cristianos no, que eran gentiles. No, lo que pasa es que recuerda que se dice que es el único con un destinatario, por eso de Teófilo. Pero si lo miramos y lo dijimos al comienzo, lo vemos en forma simbólica, si estamos hablando de un amigo de Dios, todos nosotros somos destinados a ser amigos de Dios, Claro, a cumplir su palabra y a extenderla también a todo el que nos rodee. claro, Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el Evangelio de Lucas está abierto sin ningún tipo de distingos a todos, ¿verdad? Pero en especial a los pecadores, a los que muchas veces la gente no mira por segunda vez, la gente los va dejando de lado. Vienen a ser los destinatarios privilegiados de la salvación. De hecho, también ese es un llamado de atención, también en nuestra iglesia, porque a veces en nuestra época también nosotros hacemos excepciones. El que no nos cae bien, el que vemos que está como muy mal vestido, el que, o sea, a veces nosotros tenemos esa falta también. O, mira, aquella está divorciada y mira cómo viene a misa. O aquel, mira, que engañó a la esposa, o aquel que hizo tal delito, ¿entiende? Y nos olvidamos que el Evangelio precisamente, Jesús lo dijo con claridad, Él no vino para los sanos, Él vino precisamente para todos aquellos que estaban cojeando y nosotros todos cogíamos de una forma o de otra, ¿no? sí, Entonces, eso de alguna manera así es. esperar lo que ha prometido el Padre, ese espíritu es que es recibido, así como fue recibido por David, también fue recibido por María e Isabel, que vio la maternidad en un momento tarde de su vida, pero de alguna manera es un camino que tiene que ser visto por nosotros como una tarea. Jesús es ungido por el Espíritu, nosotros también estamos ungidos en nuestro bautismo y lo reforzamos en la confirmación. Entonces, esos dones que hemos recibido como regalo a través de los sacramentos, ¿verdad? Garantiza que seamos capaces de seguir el mismo camino de Jesús, un camino apostólico, misionero, espiritual. Recordemos
los seguidores de Jesús, ¿de dónde venían? De la pesca, perdón. El trabajo de pescador es duro, su pobreza, su entrega, su trabajo muchas veces en la madrugada, ¿verdad? Entonces, el cambiar pescado por evangelio no quita la dureza del trabajo. Es más, ser cristiano no es fácil. El poner la mejilla cuando te dan en la otra, eso no es fácil. El tratar de uno actuar en, en cada circunstancia que le toque vivir como lo haría Jesús, caramba, ¿cuántas veces nos fallamos? Yo de primera, levanto la mano. Entonces, de alguna manera lo interesante es que a pesar de todo eso, fue una comunidad que con todos sus defectos perseveraron por el espíritu, enseñanza y acudir a la fracción del pan. ¿Cuántos de nosotros, a veces cuando nos toca hablar en público, y nos entregamos con la fuerza del Espíritu para que sea el Espíritu quien lleve adelante lo que nosotros debemos expresar, todo sale maravilloso, porque no somos nosotros, es Dios quien a través del Espíritu nos comunica, ¿sabes? Entonces, para Lucas, los 12 fueron, digamos, el ministerio frontal, la cabeza, los que de alguna manera son escogidos para ser los pioneros, por decirlo así. Fíjense cómo vemos cómo ellos se expanden. Felipe no fue, lo vemos en los Hechos 8, fue a Samaria y de alguna manera convierte y bautiza al etíope. Probablemente ese etíope fue quien primero llevó el evangelio a Etiopía, ¿verdad? Entonces, en progresión, una comunidad que nace en Jerusalén, que sigue Antioquía, que vive en Jerusalén, pero que es capaz de llegar hasta Roma. O sea, ya lo dijo Mateo, nos estamos metiendo con Mateo, hasta el fin del mundo. Yo siempre voy a estar con ustedes. Entonces, así como hablamos del camino, la salvación es uno de los temas preponderantes en la teología lucana. Y lo resume en cierto modo como ese proyecto de Jesús, donde este, seguirlo a Él es un privilegio, pero un privilegio teológico, donde sencillamente nos abrimos a la misericordia de Dios y donde en la cruz vemos nuestro mayor reto, porque todos y cada uno de nosotros vamos a pasar por la cruz más tarde o más temprano. Algunos a lo mejor la están pasando ya en este momento. Por eso, hablar del camino salvador que nos ofrece Lucas es, este, es un camino que lo va presentando, si se quiere, aparte de abierto a la universalidad, es un camino donde los pobres tienen que ser los testigos privilegiados, los anahuín del Antiguo Testamento, los que tienen diversas carencias y esas carencias los hacen ser excluidos. Allí se ubican los mendigos, los humillados, los enfermos, los hambrientos, los lisiados, los endemoniados, caramba, viudas, huérfanos, mujeres estériles, todos con un rostro bien definido. A ellas a quien se dirige el cántico de María en el Magnífica, las bienaventuranzas del capítulo sexto, cuando Jesús es capaz de visitarlos y compadecerse de cada uno de ellos, capítulo 14, cuando contrasta la actitud de cada uno de nosotros, en el caso concreto de Pulón y Lázaro, capítulo 16, donde Lucas contrasta la ley del talión con la compensación. Cuando los cristianos son perseguidos y reducidos a situaciones de miseria por ser fieles al camino como don y gracia que ofrece Jesús. Quienes se ven obligados a estar en la pobreza solamente por seguir a Jesús y confiar en Él. O sea, cómo Lucas va señalando la incompatibilidad del reino con las riquezas, ni siquiera digamos que malas vidas, sino mal distribuidas, cuando hemos hecho del poder, del dinero, de cosas mundanas y materiales, este, los hemos puesto por encima
del Evangelio y de la misma fe. Otra característica de Lucas son las mujeres. Las mujeres que tienen un papel privilegiado dentro del Evangelio, más que en todo el resto. Podemos leer Lucas 8 del 1 al 4, si no me equivoco. Uno del 8 al 4. No, al revés. 8 del 1 al 4. Ah, perdón. Ya voy. Al 3, perdón, al 3. Después de esto, Ajá. Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas, anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los 12 apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, la llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana, y muchas otras que le ayudaban con lo que tenían. Muy bien. Fíjense que este detalle solamente aparece en Lucas y nos deja pensando, ¿ok? Porque fíjense, si dice que estas mujeres lo seguían desde Galilea, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellas, al igual que los discípulos varones, dejaron familia, dejaron hijos, dejaron a lo mejor hasta marido por irse con Jesús. O sea, Jesús tuvo un grupo itinerante de discípulos que vivían con él, que estaban con él, lo que tiene que haber causado escándalo para la época, ¿no? Porque los rabinos no se buscaban discípulas mujeres. Y sin embargo, de alguna manera, Lucas destaca esto por encima de todo. La única mujer que es perdonada en los evangelios por su trabajo tenía fama de prostituta, Lucas 7. Y Jesús la perdona, le dice, vete, tus pecados te han perdonado. Resucita a una muchacha, a la hija del funcionario. Se apiada de una viuda y resucita a su hijo. Pedro también en los Hechos resucita a Tabita en los Hechos de los Apóstoles 9. En el Evangelio, en el capítulo 18, alaba la ofrenda de la viuda, ¿verdad? Ningún rabino se hubiera atrevido a aceptar mujeres entre sus alumnos. Va a sus casas. Son las primeras testigos de la resurrección y quienes lo anuncian son discípulos varones. Son las primeras convertidas en Filipos y en Tesalónica. También se vuelven apóstoles y anunciadoras. De hecho, María Magdalena es apóstol de los apóstoles. Ella, al igual que Pablo, tuvo un encuentro directo con el resucitado. Y sobre todo, nuestra Madre, la Santísima Virgen, modelo de discípula. Ese es el Evangelio donde más sale María una y otra vez. Ya te voy a dar la palabra, Luis David. Y con respecto este, a, a María Magdalena, fíjense que pasa algo bien extraño con ella, por decirlo así. Cuando se va a escoger el discípulo que va a sustituir a Judas, Pedro hace un gran discurso donde pone tres condiciones. El que haya seguido a Jesús desde Galilea, tanto mujeres como hombres cumplían esa condición. Después dice, tiene que haber sido testigo de su muerte y resurrección. Y ahí habría que poner en duda cuáles de los discípulos varones estuvieron siendo testigos allí, porque los evangelios son bien explícitos en anunciar que quienes se quedaron con Jesús fueron las mujeres y no precisamente los hombres, que se habían ido nuevamente a pescar en Galilea. Y última condición, Aner, tiene que ser varón. Entonces uno no se explica cómo una mujer que jugó un papel tan importante como María Magdalena parece que cayó en el anonimato de tal forma es que un texto tan importante como los Hechos de los Apóstoles no aparece ni una sola vez. Entonces, da que pensar. Adelante, Luis.
No, no, que bueno, destacar a Lucas como a su vez destacaba el rol de mujer, porque fíjese que, bueno, usted dijo, ya Jesús sale de su zona de su zona de confort, no, pero de su área de predicación, por decirlo de una manera, en Cafarnaúm, ya se expande hasta otro sitio. Y fíjese el rol de la mujer. Ya usted habría hablado de apostolado, pero la mujer administraba los bienes también. Porque en ese Sí, grupito, la mujer administraba los bienes. Pues claro, el ministerio de Jesús no se sostenía únicamente por obrar gracias al Espíritu Santo. Había que tener platica, pues con qué iba a comer, con qué me iba a trasladar, ¿me entiendes? Entonces, eso es algo que a mí me gustó mucho de ese pasaje siempre que cuando yo, bueno, usted lo trajo ahorita a la clase. Esa parte con la mujer, de la parte del dinero, no porque tenga ningún especial interés yo con el dinero, pero a mí siempre me llamó la atención eso. La mujer administradora de los bienes de Jesús. sí, tal cual. Y de alguna manera, este, este papel, pues, cuando veamos después el discipulado, creo que es el tema casi final, creo. Vamos a destacar un poco esa presencia discipular de las mujeres y llama realmente la atención la forma como tienen un lugar privilegiado en el Evangelio de Lucas. Esa es una de las, digamos, también de las características. No es que no se mencionan en Mateo, no es que no se mencionen en Marcos, pero aquí parecieran como tener un papel más importante, aun cuando veremos también la semana próxima cuál es el papel que tenían en el Evangelio de Juan también. Sí, bueno, miren, con esto nosotros terminamos el Evangelio de Lucas y nos toca la semana entrante asumir el Evangelio de Juan. Entonces, no sé, yo creo que tenemos unos minuticos más que los que hemos tenido otras veces, son las 17:50. Así que si alguien quiere hacer comentario o alguien quiere preguntar, con mucho gusto, adelante, Ricardo. Sí, profesora. Eh, bueno, ya hemos visto tres evangelios y yo he tenido la oportunidad de revisar los evangelios apócrifos y a mí me sorprende la intensidad que algunos evangelios apócrifos le dedican a la infancia de Jesús y a la virginidad de la Virgen María, y esa intensidad no está en los evangelios canónicos. ¿Cierto? Entonces me pregunto, yo siempre me he dicho que seguramente las primeras comunidades tenían una necesidad de información sobre la infancia de Jesús, sobre el tema, justificar por qué la Virgen era virgen, etcétera, etcétera. Y por eso escriben esas catajarra de cosas que a veces son hasta ridículas en los evangelios apócrifos, ¿no? Pero me sorprende a la vez la ausencia casi absoluta, casi, de esos temas en los evangelios canónicos. A qué se debe eso? Recuerda que los evangelios apócrifos son, vamos a decir, contemporáneos de los canónicos, ¿verdad? Pero Eso, cuando fueron dejados fuera, probablemente las comunidades los tenían en su seno, es porque en algunos momentos, en algunos párrafos, presentan algo contrario a lo que Jesús predicó y dijo. Lo vamos a ver un poco cuando veamos los apócrifos, pero cuando tú consigues que en el Evangelio, protoevangelio, no es de Santiago, no el de los hebreos, que dice que no, el árabe de la infancia de Jesús, que Jesús cuando era chiquito le gustaba estar jugando y que él podía coger un pajarito, hacerlo el barro y matar, así poner los no, pajaritos, no, o o matarlo y matarlo después revivirlo. y después revivirlo. Eso no se ajusta a lo que Jesús hizo, ¿no?, en los Yo evangelios. estoy de acuerdo, y yo estoy de acuerdo con eso, es extremadamente exagerado. Es que están tratando de decirle al lector, mira, es que este de verdad era Dios. Pero mi pregunta es, Sí. ¿por qué los canónicos, la verdad es que carecen, o sea, de toda mención de la infancia y de la Virgen? O sea, es todo lo Pero, contrario. pero es lógico porque, en primer término, Jesús muere en el año 30 aproximadamente, ¿verdad? El primer evangelio se escribe hacia el año 70, que es el evangelio de Marcos, y él no habla de la infancia de Jesús, por cierto. La hablan Mateo y Lucas, que se escriben hacia el año 85. Ahora, ¿qué testigos oculares podían quedar después de la muerte de Jesús que pertenecieran a la primera comunidad cristiana? ¿Ok? Y que pudieran decir, no, si es que yo hablé con María y María me contó que cuando él estaba chiquito tal cosa. O sea,
se escapa en el tiempo, sobre todo la vida media de la población era no es como ahora que llegamos a los 80 y los 90, ¿ves? Sino precisamente un entorno en que la situación de vida no era tan larga. Entonces, cuando empieza la tradición oral, ¿qué es lo que tienen más fresco? Lo que acaba de pasar, ¿verdad? La muerte de Jesús, la pasión, la resurrección. Por eso muchos autores dicen que los evangelios parecieran unos relatos de pasión con una introducción, porque en el fondo eso es lo que vienen haciendo, ¿verdad? Porque la mitad del evangelio está ocupado por la subida a Jerusalén, muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es lo que tienen más fresco, lo que para ellos les importaba de alguna manera ir destacando y resaltando. Entonces, claro, Marcos solamente dice es el Hijo de Dios, no habla y arranca directamente con el bautismo. Pero Mateo y Lucas, que escriben después, bueno, pero si Jesús se encarnó, ¿de qué manera fue eso? ¿Cómo se dio? ¿De qué forma? Entonces, investigando por aquí y por allá, nos presentan un relato, este, tendríamos que preguntarnos si es histórico teológico o es más teológico que histórico, ¿verdad? Que trata de explicarnos un poco cómo se fue dando eso. Por otro lado, recuerden que la virginidad o la presencia de una maternidad virginal como la de María no es patrimonio del cristianismo tampoco. Buda viene de una madre virgen. Se dice que la madre de Augusto quedó embarazada estando en el templo, una serpiente que prácticamente le ocupó la barriga y la embarazó de Augusto. Bueno, eso lo hacen para tratar de explicar que Augusto, que comienza una dinastía de Césares, de alguna manera tuvo un nacimiento fuera de lo normal, vamos a decir así. O sea que para explicar un acontecimiento tan grande, ¿de qué manera se puede expresar eso que pueda ser entendible y de alguna manera no causar, vamos a decir, escándalo en un momento? Fíjense que algunos evangelios apócrifos dicen que María que se embarazó fue de un soldado, imagínense ustedes, entonces para decir que era mentira, que María había tenido un nacimiento virginal. Pero esos son detalles de los evangelios apócrifos. Ah, un soldado llamado Pantera, de paso. Este, qué bueno que evidentemente nos muestran por qué ese tipo de textos son dejados fuera, porque se escapan completamente de la reflexión que los evangelios nos están trayendo acerca de la importancia de la paz, del amor, de la fraternidad, del perdón, del servicio, que es lo que nuestro Señor nos muestra. ¿Ves? No sé si vamos a profundizar eso un poco más cuando veamos los evangelios apócrifos. Adelante, Julieta. Un mute, ajá. Yo quería aclarar un punto, profe. Entiendo que Lucas, el Evangelio de Lucas es específicamente teológico, así como el anterior fue eclesial. Quería aclarar, la teología lucana es básicamente, Disculpa que te interrumpa. dígame, Todos son cristológicos, todos ajá, son teológicos y todos ajá, tienen su toque histórico, ¿ok? ok. Aunque no pretenden ser históricos. Ajá, adelante, Sí, sigue, disculpa la sí, interrupción. quería chequear si los puntos fundamentales de la teología lucana son toda la iglesia es animada por el Espíritu, que el camino está animado por el Espíritu, la palabra está animada por el Espíritu. O sea, el centro de la teología lucana es el Espíritu Santo. ¿Entiendo eso o estoy No, equivocada? estás en buen camino con eso. Pero por otra parte, cuando nosotros hablamos de teología del camino en Lucas, fíjense Ujú. que recordemos el texto aquel del ciego, que también lo presenta Marco, que está fuera del camino, ellos van camino a Jericó, Ujú. y Jesús lo llama, le cura la ceguera y lo inserta en el camino. ¿Ok? Para Lucas, todo aquel que sigue el camino de Jesús
está en el camino, está andando, está peregrinando, bueno, como decía el poeta, se hace camino al andar. Mientras que Ujú. todo aquel que está fuera del camino puede ser por voluntad propia, porque no quiere, porque rechaza a Jesús, pero puede ser también porque es rechazado y excluido de la sociedad que lo ha marginado. ¿Ves? Eso es vital en el Evangelio de Lucas. Ajá. Entonces sería más el camino, el centro de la teología lucana. O Bueno, son las dos cosas, el camino, pero no, animado por el Espíritu. y muchas más, hay muchos aspectos más. Sí, el que usted habló, la salvación, la palabra, que Sí, es exactamente, universalista, el hay muchos bautismo, más, esas cosas, pero me ¿no? está dando la impresión que tú quieres que yo te haga la tarea y no te la voy a hacer. Ah, no. Ah, No, no, lo que quiero es no, estar muy clara en qué es lo sí. que es la teología lucana. Bueno, ahí donde está la reflexión, ¿verdad? Ahí donde está la reflexión, cómo asumimos, ¿verdad? De alguna manera, los elementos que para Lucas son fundamentales. Y cuando Ujú, nosotros hablamos de esos elementos, estamos incluyendo tanto el Evangelio, por supuesto, como los Hechos de los Apóstoles, que son obra de la misma persona. ajá. ¿Ves? Adelante, Jacqueline. Gracias. Ay, buenas noches. No, Buena. bueno, ¿cómo estamos? No, bueno, que quería, no sé si algún momento lo veremos, si cuando vamos a ver los apócrifos, como hay tantas Ajá. preguntas al respecto, o sea, yo entiendo que hubo como hubo algunos criterios, que los llamaban los criterios de canonicidad, para poder, digamos, dictaminar los evangelios, o sea, de decir, estos sí se pueden considerar escritos. O sea, no sé si en algún momento vamos a ver cuáles son esos criterios este, para considerar los libros canónicos verdaderamente. Bueno, eso en principio es un tema que vemos cuando vemos Antiguo Testamento y no el Nuevo. ¿Ok? Ah, ok. Sin embargo, cuando veamos los apócrifos, vamos a hablar un poquito de eso para que haya como más claridad al respecto, ¿no? Pero recuerden que eso no fue un camino fácil. Mm, Eso a lo largo de la historia se discutió durante muchísimo tiempo y no es hasta el Concilio de Florencia, estamos hablando de 1446 cuando se determinó exactamente la canonicidad del texto, lo cual vamos a decir, se le dio carácter dogmático, por decirlo así, en Trento, sobre todo porque las iglesias luteranas había decidido adoptar el canon de los hebreos para el Antiguo Testamento, que deja siete textos fuera, que para nosotros son canónicos. Entonces, pero eso lo desarrollaremos un poco más ese día. Ah, no, es que Este, yo pensé que habían también algunos criterios porque incluso ayudaban de alguna manera también a la veracidad de lo que fue el Jesús histórico, el hecho de que había ciertas cosas que aparecían pues en los evangelios o que se repetían, que uno podía decir, ah, bueno, si esto es canónico, pues no sé, pensé que era así, que también había no. criterios de canonicidad respecto a los evangelios. Bueno, generalmente antes de que eso se desconsiderara como palabra de Dios, ya la gente lo vivía, ¿no? Vamos a decir que ese fue un Ok. criterio importante, que la comunidad fuera capaz de vivir, digamos, los textos y considerarlos palabra de Dios. Eso pesó al momento de decidir el canon. Que, Ah, ok. que fuera testimonio de la comunidad, que esa comunidad se sintiera fortalecida con esa palabra, que de alguna manera les hiciera ser valientes ante las adversidades, una serie de textos que en realidad, o de hechos, por decirlo así más bien, que ayudaron un poco en eso, pero como les digo, esa es una diatriba que duró siglos, ¿ok? Bueno, Adelante, Luis gracias. Miguel. Profe, quería yo preguntarle que tras esta clase nos adentramos entonces en el foro de esta semana, es la asignación, ¿no? Ajá, ajá. Ok, no era una duda que tenía, Ah, porque no no, estaba claro si el foro era la... no, no, no. Generalmente para un tema hay un foro, solamente hay dos ensayos. Ya pasaron uno que es de Mateo y otro les va a tocar con Pablo, ¿ok? Y el trabajo final. Todo lo demás son foros. Perfecto, gracias.
Sí, a la orden. Miren, mi gente, recuerden que lo de Mateo cierra hoy, así que hasta la medianoche, los que no han hecho la tarea. Dios me los bendiga a todos, ya son las 17:59, así que mejor es retirarnos, no vaya a ser que nos llamen la atención por tomarnos más tiempo. Feliz tarde, profe. Buenas noches, Feliz tarde para todos. Profesora, Gracias, Gracias, buenas buenas noches. noches. tarde. Saludos a todos. Buenas noches, Y profe, gracias. igualmente para ustedes, Dios les bendiga a todos.